Muy, pero muy buenos días a todos los bendecidos, todos los que ya están conectados. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de su pastor y de su familia. Bendecidos con toda bendición. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que el miércoles no pude terminar por la explicación y por lo largo que se me hace, porque eso va consumiendo tiempo. Entonces no quiero dejar pasar la enseñanza porque es el pensamiento completo. El pensamiento completo para que la persona verdaderamente comprenda, entienda cómo es estar dentro del reino. Entonces, hoy voy a hablarte de la continuación de la enseñanza del miércoles, la segunda parte. El reino de Dios, segunda parte. Entonces, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a todos y a cada uno de ustedes bendecidos con toda bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que tu presencia cada día es más real en nuestras vidas. Sos el invitado especial para estar en la reunión de tu heredad, de tu pueblo, de la niña de tus ojos, de tu amada, para que seas tú mismo glorificándote de una manera bien especial en cada uno de tus hijos, tus hijas, que el poder del Espíritu pueda, Señor, transmitirles a cada uno conforme a tu propósito, al hombre interior, a ese ser interior que necesita crecer para conocer y ver la realidad de lo que verdaderamente tú estableciste para tu pueblo en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, eres el invitado especial, Espíritu de Dios, para que hables por mi boca. Habla, no sé nada, todo tú lo sabes. Que esta palabra o esta semilla caiga sobre el Señor, sobre buena tierra, una superficie que guarde, abrigue y desarrolle para la gloria tuya, para poder ser los árboles que necesitan dar sombra, reposo y buen alimento a toda la creación en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, entonces quedamos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Te invito a abrirlo ahí. No que ya estas gafitas ya me están molestando, ya tengo que agacharme mucho. Juan capítulo 3, ahí quedamos. No te hago el recuento porque ahí me quedo. En el recuento me quedo. Entonces, porque anhelo terminar para continuar con la tercera parte del día miércoles, que es profundo de lo que Jesús de Nazaret habló para establecer el reino. Mira, sorprendente es que cuando él vino a establecer el reino, él ya sabía que el reino iba a caer en personas que tenían las 3 porciones de harina guardadas, 3 porciones de levadura guardadas, y quedó completamente leudado el reino. Pero lo más tremendo es la instrucción de qué tipo de personas son las que iban a operar o van a operar dentro del reino. Ya, yo estoy sorprendido porque esto nunca lo habían enseñado. Nunca lo habían enseñado. Bendecido Rafael, bendecido con toda bendición, te escucho mucho. Oigo tus enseñanzas, recibo un cordial saludo de la familia. Entonces me quedo aterrado
porque que toda esta cantidad de palabra sea muy pocos. Entonces, cuando él viene enseñando la función del rey dentro del reino, dice bien claro el tipo de personas que van a permanecer dentro del reino. Y a la cantidad de personas que he visto predicar, hablando del reino milenial, en escatología y toda esta cantidad de cosas, en el reino milenial. Hablan del reino milenial y que el reino va a quedar en el milenio. Tanto, una de las cosas, que la gracia y el milenio van cogidos de la mano. Si usted no es perfeccionado en el Evangelio de la Gracia, es imposible que usted posea el reino milenial. Por eso yo nunca, me gusta la confirmación, pero yo no me quedo con la información, sino que busco. Por ejemplo, cuando conocí al pastor Vittorio García Barbón, le pregunté yo, personalmente le pregunté humildemente, porque yo no sabía absolutamente nada. Le pregunté, le dije yo, ¿por qué viene a salir ahora la gracia? ¿Y qué es la gracia? Entonces me dijo, no, negro, con el tiempo tú vas aprendiendo, pero tú fuiste predestinado para esto, yo lo creo. Fuiste predestinado, estás bendecido, tal, y vas a funcionar dentro del reino, siempre y cuando tu cuerpo, tu vida sea regenerada. De resto, olvídate. Al no, hermano Luis Enrique Zambrano, bendecido, con toda bendición. Saludos desde por acá de Colombia. Entonces, me quedé aterrado. De ahí no me quedé con la información, sino que empecé a buscar lo sólido. Pero mira cómo es Dios de hermoso, que me permitió oír. Y aún me permite oír. Y bueno, yo corro mi carrera porque esa es mi convicción. Y es el crecimiento espiritual que he tenido, es la experiencia que llevo en estos 31 años enseñando gracia. Para mí es única. Por eso valoro a la persona que habla una gracia genuina, auténtica. La valoro. Porque de esta manera es donde uno va a tener el disfrute del reino. Entonces, ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera. Dice, respondiendo Jesús le dijo, 2 puntos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, sudor y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto fue lo que tomó el sistema religioso para hacerle creer a la persona que bautizándolos en agua hidros, de esa manera iban a morir al viejo hombre, iban a estar dentro del reino, iban a disfrutar, y no es así, porque en el libro de Efesios dice bien claro la palabra en capítulo 5, creo yo, que había que sumergir a la iglesia en el agua pura, y el agua pura es udor, no hidros, udor, para presentarla, oído, como una iglesia perfecta, sin mancha,
sin mancha, aunque nosotros nos manchamos cada rato, y sin arruga, pero ahí está la sangre, que es el borrador de todo error que nosotros cometemos. Oído, al no ser la iglesia edificada en la palabra, o santificada o sumergida, la iglesia desconoce la realidad de lo que Papá Dios estableció para este tiempo. Entonces dice bien claro ahí, oído, escuche, para nosotros poder entrar a este reino, necesitamos nacer de arriba, nacer de la palabra, nacer del Espíritu. Porque así también dice el versículo 7, dice el versículo 7, dice, no te maravilles de que te dijere, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir él con esto? ¿Ah? Sencillo. Nacer de nuevo es nacer de arriba, de la palabra. Oído, escuche y retenga. O sea, nacer netamente de Dios, regresar al origen de mi partida. ¿Qué soy yo? Espíritu, metido dentro de un cuerpo. ¿De dónde yo vengo? Si yo vengo creado a imagen y semejanza del mero mero. Entonces, lo mío que tiene que ser netamente espiritual, no natural. Afortunadamente y desafortunadamente digo yo, que conocimos lo natural por todos los lados para tomar una determinación, pero para poder tomar una determinación tiene que haber una regeneración. Si no hay una regeneración en nuestro espíritu, estamos fuera del reino, porque estamos andando en lo natural, en lo tradicional. Y lo que necesitamos es, oído, equiparnos para hacer lo que él mismo dice. El que no nace de nuevo no puede ver las cosas espirituales. Es imposible, es imposible. ¿Ah? Por eso dice bien claro ahí, ver es entrar al reino. Como dice el versículo 5, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es que esto es espiritual, esto no es natural. ¿Tú estás viendo? Por eso dice que para entrar al reino de los cielos se requiere que, después de que yo sea regenerado, tengamos, dice bien claro, y tengamos la justicia de Dios. Ahora yo tengo la justicia de Dios. Vamos a ver si es cierto. Porque muchas veces el desarrollo de la justicia cree que es tener lástima de una persona, que es aceptarle esto y lo otro. Y no es así. No es así. Para eso estamos los instructores bíblicos. Para enseñarle a la persona a través del Espíritu a ministrarle al hombre interior, para que el hombre interior se fortalezca, entienda, comprenda de una vez por todas qué es lo espiritual y qué es lo natural. Por eso dice que la justicia de Dios es el nuevo vivir, entrar en el reino de los cielos. Al entrar al reino de los cielos tengo que entrar a la gracia, que es el reino de Dios en este momento, porque va cogido de la mano con el milenio. Si usted no entra a la perfección que es en el Evangelio de la Gracia, es como el tribunal de Cristo, mi hermano.
La gracia es como entrar al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que usted entienda cómo tiene que ir a disfrutar, a heredar, a vivir sabroso en los 1000 años, en el milenio. Esto no es cuestión de aleluya, gloria a Dios, no. Es cuestión de asentar, de prestar atención, porque lo que nos estamos jugando ahorita es precisamente el disfrute del reino y la vida en el Espíritu. Vivir el reino en su realidad y participar en la manifestación en el reino futuro. Hay un ejemplo, por eso te estoy diciendo, te estoy mostrando cómo Él vino y estableció. Le dijo a los judíos, para poder ustedes disfrutar, yo vengo a establecer el reino de mi Padre, ¿verdad? Y les demostró que Él era Dios y que era el ungido, porque cuando llegaron a una población, le llevaron la cantidad de enfermos, ciegos, paralíticos, mudos, que era lo que toda esa gente había trabajado para los reyes de ese entonces y los habían acabado. Entonces no había quien hiciera justicia. Entonces los escribas y los fariseos plantaron su reino para manipular, para discriminar, para separar la gente. No iban sino detrás de la comodidad y del dinero, porque a ellos no les interesaban los enfermos, a ellos no les interesaban los pobres. Antes le quitaban a los pobres. No les bastó. Entonces, cuando Él llegó, Él explicó y Él dijo, desafortunadamente, el reino que traigo para los judíos, dentro de ellos va a caer el reino a la gente que tiene tres medidas de levadura guardada, para después distorsionar, después funcionar de acuerdo a lo que ellos tienen establecido, mezclando, cogiendo de lo que yo traigo, para hacerle entender a la gente aparentemente que es la realidad. Y eso está hasta el día de hoy. Eso está hasta el día de hoy. Entonces mira lo que dijo Jesús de Nazaret en el capítulo 7 de Mateo, un ejemplo. Mateo capítulo 7. André, dame la pasta. Mateo capítulo 7. Okay. Versículo 21. Preste bien atención. El reloj está parado y no me doy cuenta de la hora. Preste bien atención. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, oído, escuche y retenga. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oído, escuche y retenga, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, estando Jesús de Nazaret en la tierra. Está dando su cátedra. Les dice, oído, escuche y retenga. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, al disfrute. Al disfrute. No le quite el dedo ahí. Y mire capítulo 23, versículo 13. (23:13) de Mateo. Dice Jesús de Nazaret, mas hay de vosotros
escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Presta atención. En el versículo, capítulo 25, versículo 21, dice, 21, y su Señor le dijo, ven buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo, ¿de quién? De tu Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gozo, reposo, confianza, tranquilidad, rejuvenecer, nacer como de nuevo, funcionar. ¿Por qué? Porque fuera de Él o estando en Él, se portó bien en lo poco, constante, demostró que había una transformación interna en su propia vida. Eso es lo que se llama determinar. Si yo no estoy transformado interiormente, es imposible que le sea fiel a mi Creador. Oído, escucha, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Ya la gente salva eternamente y para siempre. El problema es que la gente reciba, si no le es fiel a su Señor, el disfrute del reino. Por eso te leí que es necesario nacer, regresar. Es necesario regresar al origen de mi partida, a ser espíritu. Hacer espíritu para funcionar dentro de un reino espiritual. Para poder estar, para eso, mira, lo sabio que es Él. Porque en Apocalipsis dice que el evangelio eterno que va a quedar establecido precisamente es el evangelio de la gracia. La gracia es el tribunal de Cristo, donde todos tenemos que llegar a compadecer. ¿Para ser qué? Perfeccionados, para disfrutar por la estabilidad, el carácter, la personalidad, la autoridad, el señorío, la verdad y la justicia. Y es lo que dice. Observa qué es la voluntad de Dios. ¿Quieres verlo? Voy a mostrarte. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Libro de Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 40. 6:40 dice, lee tú, ahí donde tú estás, lee, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en días postreros. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él. Ya Jesús no está, pero está la palabra. El verbo se hizo carne, carne se hizo logo, logo una información escrita. Si yo no creo en la palabra, es porque todavía he oído. No he creído. No he sido perfeccionado para aprender a depender, a serle fiel a Él en medio de tanta, pero tanta dificultad y tanto problema. ¿Ah? La justicia de Él es tener ¿a quién? A su Hijo metido dentro de nuestras vidas. Creer. Para poder creer, yo te dije que hay dos cosas bien importantes para la persona sabia que ha sido predestinada. Oído, escuche y retenga. Si una persona no aprende a desarrollar la fe, a tratar de alcanzar la emuná de Dios, pero que tenga la persona fe, convicción. La fe es la plataforma de la revelación para que la persona pueda creer, vivir de acuerdo a lo que ella cree en la palabra. El apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la gracia, en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 28, creo yo, sí, 28. 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escuche y retenga, una estabilidad 1A, como decir, a mí me dice el Espíritu, me dice, tu reino será ¿qué? Poderoso en la tierra y se extenderá. ¿Qué es mi deber? Saber que tengo un reino que tengo que hacer. Prepararme para difundir la verdad de Dios. Porque si yo voy a tener un reino que se va a extender sobre los 4 extremos de la tierra, necesito primero yo estar estabilizado. Pero eso es subir de altibajos. Un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, un día sí, no. Yo a pesar de lo que se pueda presentar, estoy siempre dispuesto a sembrar la palabra. Y es lo que él dice. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Ya tú tienes el reino. Mira cómo difundes, cómo tratas de edificarlo. Tiene que ser espiritual, nada natural. Tienes que tener una personalidad por la transformación que han hecho en ti, como la han hecho en mí. No mezclar. Tú no puedes aquí agradar a ningún ser humano. Tienes que perfilarte a desarrollar el reino como Él te lo entregó para que tú lo puedas establecer y disfrutar del reino. Para ello se requiere la regeneración. Yo no puedo aquí adular a las personas. Doctor Julano, Celtano, Perencejo, Reverendo, esto y esto. No, no. En el reino no hay sino reyes y sacerdotes. En el reino no hay mezcla natural. En el reino no hay absolutamente, o en el reino espiritual, por eso dice bien claro al principio,
que hay que nacer de arriba. ¿Cómo nacer de arriba? Regresar al origen de nuestra partida, ser espíritu. Somos la imagen de Dios en la tierra. Yo le decía a mi esposa, así cuando me siento al comedor y comparto con ella, no es que se siente ella a bailarme, a mí no, sino que ella se sienta a acompañarme y yo le doy bocadito para enamorarla más. Y le digo yo a ella, compartiéndole la palabra, supiera la gente que para poder estar dentro de lo que vino Jesús a establecer, por eso le quitaron el reino a los judíos. Como ellos no quisieron operar de acuerdo a lo establecido, se lo quitaron para entregárselo a gente que produzca los frutos del Creador. Y para usted producir los frutos del Creador tiene que ser una persona netamente espiritual, aunque esté en un cuerpo lleno de debilidades, aunque tenga un alma, pero que esa alma esté sometida, subyugada, aplacada a la vida del Espíritu. Cuando una persona, por eso yo, a mí me da como escozor en el momento preciso, cuando me acuerdo yo, recién entré al Evangelio, pues, no a la gracia, pero sí a los rudimentos. Me hicieron una oración como de aquí a Estados Unidos, para que me hiciera bautizar, que me casara, y bueno, una cantidad, una cosa tremenda, hermano, natural. Los profesores de teología bíblica enseñaban una cosa, hoy una, mañana otra, no había una continuación como para transmitirle el pensamiento a la persona, para que la persona alcanzara a entender algo. Pero yo no los critico a ellos, porque como la ley es una maldición, la ley es una maldición por donde usted la mire. Hoy en día, en el conocimiento de la gracia, entonces uno dice, bueno, y entonces todas estas personas que están metidas ahí, ¿cómo viven? Bajo maldición. Por eso pelean con el diablo, que no existe. Por eso condenan, por eso dicen pecado, por eso una cantidad de cosas naturales. Entonces, si la persona hubiera sido espiritual, o sea, aparentaba la persona ser espiritual, pero no era espiritual. Sin embargo, hacía una mezcla. Y con la mezcla, usando la palabra, persuadía. Tenía gente en cantidad. Viendo yo la biografía de Jesús, y lea usted, claro que yo voy a seguir porque quiero compartir algo que nunca te han compartido. Lo voy a hacer si Dios me lo permite. Oído. Vea usted que cuando a Jesús le traían se amontonaba la cantidad, la multitud de gente, él salía y se movía para otro lado. A él no le gustaba la multitud. A él no le gustaba la multitud. Gus, bendecido. A él le gustaba era la gente que hacía la voluntad del papá. Por eso andaba con los discípulos. Oído, cuando entré yo al Evangelio, si esa gente hubiese tenido verdaderamente la espiritualidad que habla la palabra, me hubieran dicho, usted para regresar al origen de su partida necesita el arrepentimiento, pero no como el arrepentimiento de ellos. Deje de tomar trago, deje de hacer esto, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, deje de hacer aquí. No, ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino era yo haberle preguntado, ¿y cómo es el arrepentimiento? Porque como yo en un tonto seguí ciego y mudo, le acepté lo que ellos dijeron, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Para hacer qué? Espíritu.
la imagen de Dios en la tierra, metido dentro de un cuerpo, que un alma no me domine, que un alma no le ministre a mi carne para que mi carne corra. Es Él, sabiendo que nosotros ya entramos al trono de la gracia, que estamos en el tribunal de Cristo. Lo primero que Él hace es circuncidarnos de una manera redonda, de cabeza desde la corona hasta los pies, circuncidarnos. Al circuncidarnos nos está perfeccionando, viene el espíritu de Él y se une a mi espíritu para que yo sea oído lo que Él dice que yo debo de ser a través de la palabra. ¿Tú ves? Entonces observa el evangelio que hoy en día estamos disfrutando. Fue el evangelio que está escrito en los 4 evangelios que Jesús trajo para todos los predestinados, porque fueron conocidos desde antes de la fundación del mundo. Los predestinaron, los llamaron, los marcaron, sellados. Al menos a mí no me impusieron manos, ni me echaron fuera demonios, ni nada de eso. A mí me sellaron en mi casa, me marcaron eternamente y para siempre. Por eso es que yo trato de hablarte siempre lo correcto, para que tú le eches manos. Esto no es con cuestiones de persuasión. No. El evangelio del evangelio de la gracia. Por eso lo trajo Jesús de Nazaret, para establecerlo en la tierra. Como los judíos no funcionaron de acuerdo a lo que papá había colocado en la mente, en el corazón de Jesús, para establecer en ese entonces para ellos, oído, pues se los quitaron. Y al quitarle, ¿qué le dijo? No, ahora se le dará a gente que produzca los frutos de Dios. ¿Cuáles son los frutos de Dios? Porfa, los frutos de Dios son espirituales. Que la sabiduría tuya, tú no tienes por qué decirle, Señor, dame sabiduría. No, es que Santiago dice que el que es falta de sabiduría, recuérdate que Santiago no es una carta de Pablo. Santiago está escrita en tiempo antiguo. Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. La sabiduría de Dios es Jesucristo en nuestras vidas. Recuerda que en Él está todo lo que nosotros necesitamos. En Jesucristo el resucitado. Observa, en el libro de Mateo, para no ir más allá, porque el reloj me va ganando tiempo ya, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Regálame un poquito de agua, gracias. Mateo, capítulo 10, versículo 7. Dice: y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, lo que le decía él a los judíos, porque él traía el reino. Es como decirte yo a ti, muchacho, el reino de Dios está en ti. Siempre y cuando tú estés en la gracia y has sido perfeccionado, tratado, regenerado por el poder del Espíritu, que conoce tu interior, que sabe por qué fuiste predestinado, por qué fuiste llamado, sellado con el poder de su Espíritu, con qué fin, cuál propósito. El reino está en ti. ¿Qué tú tienes que hacer? Lo mismo que hizo Jesús de Nazaret, extender el reino. Extender el reino.
para poder nosotros disfrutar en un futuro de Él. Dentro del reino, dice bien claro ahí, escuche y retenga, porfa. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a los judíos, pero ellos no quisieron funcionar. Ellos no quisieron funcionar, por eso se lo quitaron. Ellos quisieron mezclar con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Ya estaban viciados. Escogieron la palabra. ¿Por qué lo persiguieron? Tiene que haber una razón que más adelante te voy a mostrar. ¿Cuál fue la causa por la cual lo persiguieron? Pastor, por el reino. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mateo capítulo 24, versículo 14. 24, 14. Dice 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pastor, el fin del mundo, no. Fin del siglo. La señal es el evangelio, el reino. Es la señal que cuando el evangelio del reino comience a ser extendido, enseñado, no criticando a la gente, no condenándola, no persiguiéndola, sino enseñándole. Oído. Por eso conocer principios, mi hermano, es tan importante. O sea, yo no puedo salir a decir voy a predicar, no. Yo no predico, yo enseño. Por eso transmito el pensamiento del escritor. Predicar es muy fácil, cualquiera predica, pero no todo el mundo enseña. El que enseña es un ministro competente de un nuevo pacto, constituido legalmente por el Creador. Oído, por eso fuimos regenerados para entrar al reino. Fue lo que leímos en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. No puedo pasar si no te muestro esto. No puedo pasar. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 5. Tres, 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, udor, ¿qué hago yo? Sumergirte. ¿Qué te dije yo? Que el antiguo pacto era una letra ya muerta, porque al estar presente Cristo es la cabeza para todo hoy en día. En Cristo está todo lo que tú necesitas. Jesucristo es el Señor. Señor, ¿por qué? Porque Él rescató el señorío nuestro para que nosotros aprendiéramos a ¿qué? A señorear. Nos llamó y nos constituyeron por esos dioses. No para que nos prendan velas ni nos hagan altares. Dioses, porque somos creados a imagen y semejanza de ¿quién? Del mero mero. Entonces, esta es la razón. Nacer de agua, mostrarte todo lo que papá estableció, a quién le habló, a quién se dirigió, por qué lo dijo, cuál fue la razón. Pero coger el antiguo pacto y es que la iglesia, no. Porque al meterte tú en el antiguo pacto y en los 4 evangelios vas a encontrar a un diablo vivo, a un infierno que existe. Hay condenación, hay pecado, hay una cantidad de costumbres que verdaderamente pasaron.
¿Tú ves? Nacer de agua es nacer de la palabra. Lee Efesios, Udor. Nacer de agua es nacer de Udor, de la palabra, dice. Y del Espíritu. ¿Qué dice en el libro de Juan 6:63? Las palabras que yo le hablo a ustedes son ¿qué? Son espíritu y son vida. Cuando usted tiene carne y usted es almático, usted no entiende, usted juzga, usted persigue, usted señala, usted desprecia, usted condena. Porque su alma está completamente, oído, sin formación. No está sometida. Su espíritu, usted está muerto en el espíritu. Cuando usted está vivo en el espíritu, su alma no funciona. Usted coge calladamente un pedazo de la enseñanza que le llama la atención y estúdiela. No para llamar al predicador o al que enseña y condenarlo y decirle usted está hablando esto. No, simplemente enriquezcase usted con la palabra que otro le dio, pero no lo juzgue. Por muy feo que sea, no importa la palabra que salga por su boca. Por eso fuimos trasladados de lugares de tiniebla, dice Colosenses. Y ahora por la fe estamos en el reino de Dios con Cristo. Dice Pablo en Efesios capítulo 1. Efesios. Efesios. Capítulo 1. Versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oído, ya estamos dentro de este reino. ¿Por qué la perfección? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estar dentro del Evangelio de la Gracia en este tiempo? Si tú no estás perfeccionado por una persona que tenga gracia y que tenga un buen conocimiento del Evangelio espiritual, tú sigues en el mundo natural. Para que dentro del reino nosotros seamos la alabanza de Él. Por eso es necesario que nos hablen la verdad. Porque ¿qué vamos a llegar nosotros al reino? ¿A hacer bulto? No. La alabanza de la gloria de Dios en la gracia, oído, somos nosotros que nos predestinaron para afiliación. ¿Y sabes qué es la afiliación? Es un parentesco con papá, para que seamos sus hijos. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oído, escuche y retenga. Para eso nos predestinaron, para la filiación, a fin de que fuéramos la alabanza de su expresión en el Evangelio de la Gracia. Ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 12. Déjame tomar un poquito de agua.
Versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que oído, primeramente esperamos en qué? En Cristo. Ahora te pregunto, ¿en qué esperamos? Versículo 14. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dice, te leí el 13, ¿verdad? El 12. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué esperamos en Cristo? ¿Qué esperamos nosotros en Cristo? En el versículo 18 dice, oído, escuche y retenga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los Kadoshim, los apartados, que la persona santa es la persona apartada. ¿Qué esperamos en Cristo? ¿O qué tú esperas en Cristo? ¿Qué tú esperas? Dime, escríbeme. Si ya Cristo está en ti, lo que tú esperas es que Él te lleve al disfrute del reino, para que tú ya no tengas lucha y te muestre que vale la pena de la perfección para poder disfrutarlo a Él. A Él. Dice, escuche y retenga. Ojos, necesitamos ojos para ver las cosas que espirituales. Tenemos la sabiduría de Él. La sabiduría es la capacidad de saber las cosas espirituales. Y tenemos la revelación al revelarnos ¿qué? Las cosas espirituales. No obstante, de todos modos necesitamos los ojos, que es la facultad espiritual de la vista para conocer lo natural. Eso es lo que tú y yo, la tarea nuestra dentro del reino es abrirle los ojos del entendimiento a la persona. Observa, en el libro de los Hechos, para ir terminando, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, observa, Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abran los ojos, para que abran sus ojos, para que se conviertan de la ignorancia, de la tradición natural, al conocimiento de la verdad y de la potestad del aparecido a Dios, para que reciban oído por la fe, que es perdón de desobediencia, que es en mí perdón de desobediencia, y herencia entre los santificados. Kadoshim. Tu tarea de perfección dentro del reino es para esto, como yo lo estoy haciendo contigo, abriéndote los ojos de ¿qué? Del entendimiento,
para que tú no caigas en la desgracia de que tu alma te domine y tu carne se jacte de tenerte postrado, achantado, tenerte preocupado, desubicado, ansioso y lleno de conflictos y de problemas, de altibajos. Al abrirte los ojos espirituales, tú pasas a ser ¿qué? Cadosim. ¿Cadosim qué es, pastor? Muchacho, santo, apartado. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 3, 18. Vamos a ver si alcanzamos. 3 textos bíblicos y nos vamos. Capítulo 3, versículo 18. Dice, 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. ¿El colirio qué es? La palabra. El colirio es la poderosa palabra. Oído, para que los ojos de nuestro corazón o mente sean alumbrados, se requiere que nuestra conciencia y nuestra mente, que es la parte emotiva de todo ser humano, demuestre o muestre vuestra voluntad, es decir, los componentes de nuestro corazón, sea completamente purificados por el poder de la palabra. Si tu mente no ha sido purificada por el poder de la palabra, perdiste el año. Efesios capítulo 3. ¿Viste qué es transmitir un pensamiento? Esto no es fácil, pero tampoco es complicado. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice, oído, escucha y retenga, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. 20. A fin de que arraigados y cimentados en amor podamos crecer. Amor no es lamber. Amor no es estar metido en la casa del hermano, fiscalizando, viendo. Ese no es amor. Amor es que yo pueda pegarle un telefonazo a él y decirle, por amor a Cristo, recibe lo que te voy a compartir. Creo que esa parte te hace falta. Si a mí me la suplió, a ti también te la va a suplir. Porque yo te tengo en mi corazón, en mi mente, que vos y yo vamos a ser uno en el reino. Y vamos a funcionar de acuerdo a lo establecido por el Creador. Compartir, llenar el vacío del que necesita. Efesios 1:18 dice, oído, escucha y retenga, hoy terminando. 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que les he llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los Cadosim, en los apartados. Que usted sepa, que usted conozca qué fue lo que papá predestinó para usted desde antes de la fundación del mundo. Para eso le dio la vida. Pero es necesario que los ojos del entendimiento suyos sean abiertos, como los ojos
del entendimiento mío, que han venido siendo abiertos a través de ¿qué? De la palabra. El llamamiento de Dios es la suma total de todas las bendiciones denumeradas, oído, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Eso fue lo que predestinaron para ti y para mí. Esa es la bendición que tú necesitas conocer. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Ahí están todas las bendiciones que tú y yo necesitamos. Cuando fuimos llamados, oído, participamos de esta elección y fuimos predestinados del Padre para esta redención. La redención la hizo el Hijo al dar su vida por nosotros. El sello o el sellarnos y darse en arras es la tarea o fue la tarea del Espíritu. Para esto fue que nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Efesios 1:13. Y ahí terminamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de Dios de la promesa. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Dice o no dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de ¿qué? De la posesión adquirida, para alabanza de ¿quién? De su gloria. De su gloria. Trasladados. ¿Nos trasladaron o no nos trasladaron? ¿Ah? Colosenses 1:13. Bendito Dios. Ahí termino. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estás o no estás en el reino? Ya estás en el reino. Ya el reino está en ti. Lo que tú tienes que hacer es funcionar de acuerdo a lo establecido por nuestro Creador para funcionar dentro del reino. Deja de estar comiéndole cuento a Raimundo y todo el mundo. Centra tu mirada en la palabra. Y vas a ver que la gloria del Creador está en ti. Si Dios nos permite, el miércoles te estaré enseñando la tercera parte del reino, que es algo tan importante que tú necesitas conocer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo el Señor, por cada uno de los bendecidos y bendecidas que han estado hoy conectados, escuchando tu palabra, escuchando lo que tú hablas por mi boca, escuchando, Padre eterno, para crecer, para conocer, discernir, tener la capacidad de entender para qué fuimos predestinados para estar en Cristo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias por usarme, por hablar por mi boca. Gracias por esparcir esta guapura de la palabra, la cual espero que pueda tener oído esa fructificación conforme al propósito de tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Bendecidos, los amo mucho.